El tema de hoy es la otra cara de la moneda. Con ustedes, Enrique Saavedra. Es interesante ver cómo el Señor sí nos va transformando. Pero hay una serie de etapas en la vida del cristiano que tenemos que transitar necesariamente. Cuando yo empecé en el cristianismo y me compartieron de Jesucristo, me lo compartieron de la manera que quizás muchos de ustedes lo oyeron. Venga el Señor Jesucristo y tendrá carro, casa, beca. Venga al Señor Jesucristo y tendrá la solución a todos sus problemas. No llore más, no sufra más. Por ahí hay un eslogan, pare de sufrir. Realmente eso es una manera de presentar solamente una cara de la moneda. Decir una verdad a medias es una mentira. Entonces cuando te presentan a uno solamente una de las dos caras, solamente estamos viendo el 50%. Y lo triste es que muchos hermanos se quedan en el 50%. Y entonces el fenómeno es que no vemos el fruto, no oímos la voz de Dios. Y el proceso, lo grave del asunto es que puede alargarse, porque el Señor Jesús quiere que tú dispongas tu corazón, que tú oigas tu voz, que tú transites sobre el riel de la palabra. Pero si el hombre no se dispone, el Señor Jesús es un caballero, Él no va a violentar tu corazón y lo va a romper y va a entrar forzado. No, Él espera que tú abras ese corazón espontánea y voluntariamente y le entregues una a una cada área de tu vida. Él no va por el 30 o por el 50 o por el 70, Él va por el 100%. Y esto es verdaderamente duro y dramático para el que ha sido rebelde con el Señor. Es duro y dramático para todos nosotros que hemos estado por muchos años diciéndole, no Señor, yo te entrego este 30 o este 40, déjame el resto. Y ahí es donde Él va a tratarte. Es mi experiencia personal. Yo no quería entregar todas las áreas de mi vida y Él ha ido tratando aquellas que no le entregué día tras día, con sus noches, claro está. Y la verdad es que, digo con sus noches porque se desvela uno mucho. Sesudas cavilaciones pasan por la mente, angustia existencial, síndromes maníaco-depresivos y una cantidad de chichones que definitivamente hay que darles gracias a Dios, porque si no hubiera sido por eso, no hubiera entendido que la vida del cristiano tiene varias etapas. La primera etapa es el primer amor en donde recibimos a Cristo Jesús, recibimos ese gozo. Naturalmente, en ese momento en que muchos lo recibimos, eran momentos dramáticos. Casi que decíamos, todo lo hemos intentado, pero nada nos soluciona el problema. Y entonces recibíamos esa presentación del Evangelio y uno decía, bueno, ¿y qué hay que hacer? Me acuerdo que la persona que me presentó al Señor Jesucristo me dijo, mira, hermano, Jesucristo sí obra. ¿Y conmigo también? Pregunté yo. ¿Será que conmigo también? Yo no creo, hermano. ¿Pero por qué? Y me dijo él, si el Señor Jesús no transforma tu vida, yo voy contigo a la Plaza de Bolívar y quemo esta Biblia. Bueno, yo dije, o es muy loco o es muy osado el tipo. Bueno, yo creo que locos somos todos para el hombre cuando nos metemos en esto. Y es bíblico. Tenemos que ser locos para el hombre, pero coherentes y lógicos para Dios. Amén. Ese es el proceso. Y es un proceso que veo hoy que sí se dio. Lo primero que me dijeron era que yo iba a predicar. Predicar en ese momento para mí era, pues, y aún sigue siendo, ¿no? Uno los ve aquí muy simpáticos, muy queridos a ustedes, algunos se duermen, otros no, pero bueno, de todas maneras uno tiene que seguir adelante. Y en medio de eso, aquí siente uno un fuego de la presencia de Dios muy fuerte, hermanos, porque compartir la palabra no es cosa fácil. Por eso hay que darle gracias a Dios porque nos trae palabra limpia. Y el Señor ha venido guiando este grupo de una forma tan milimétrica que uno se asombra. Ya este es el tercer sitio de reuniones que tenemos. Y por lo menos desde que yo llegué, tuve la fortuna de llegar. No sé si antes. Pero yo recuerdo cuando conocí al hermano Martín, pues lo primero que le dije fue, oiga, recomiéndeme una iglesia de verdad.
Y dije, no, el hermano Martín sí sabe cuál es la iglesia de doctrina sana. ¿Cuál sería mi sorpresa cuando él tampoco recomendaba ninguna? Entonces yo me acuerdo que con Cristina tal vez, Cristina, oyéndote una vez tal vez dijiste que de vez en cuando se reunían. Cuando el Señor dijera, dije, pero ¿cuándo sé cuándo el Señor dice? Por favor, anote mi teléfono, anótelo y llámeme. Porque verdaderamente yo había conocido al hermano Martín en las traducciones de los mensajes del hermano George Warnock y claro, la bendición de Clayton Sonmore y de George Warnock fue inmensa sobre esas reuniones. Pero había algo que me impactaba también y era como el hermano Martín completaba los mensajes, los hacía más digeribles. No quiere decir que ellos no los dijeran, sino que el efecto de la traducción a veces no permite la suficiente claridad en ese momento. Para los que tenemos la costumbre de grabar los mensajes, pues yo los alcanzaba a pasar 3 y 4 veces en la semana y eso era como cuando tú vas exprimiendo una naranja, hermano, que todos los días la exprimes más y sale todavía, hasta el siguiente mensaje todavía goteaba la sustancia de esos mensajes. Y la verdad es que ese fue, digamos, el comienzo de esta segunda etapa nuestra. Entonces la primera fue conocimiento del Señor Jesucristo. La segunda es el crecimiento que el Señor nos empieza a dar a través de estas reuniones, a través de nuestras vivencias personales, a través de los seminarios que de una u otra forma, pues, aunque no dan el 100% ni nutren lo que uno quisiera, pero sí de cierta manera aportan algo que, como decía Martín la otra vez, que me parece interesantísimo, que una mala persona pues puede llegar a ser un ejemplo para que nadie se parezca a esa, que esa es frase de tu papá. Y de verdad, todo en la obra de Dios vale, todo en la obra de Dios se contabiliza y todo en la obra de Dios ayuda a bien. Sí, estoy sorprendido, pero contento. Y entonces esa es la segunda etapa por la cual yo transité por espacio de 8 años, el conocimiento. Pero desafortunadamente era bíblico, pero no me di cuenta. El conocimiento envanece, pero el espíritu vivifica. Mucha teología, mucha hermenéutica, y poco fruto y pocas respuestas. Y se necesitó que el Señor me moviera el piso otra vez para entenderlo y para vivirlo en esta etapa. Gloria a Dios cuando nos mueve el piso. Acordémonos que el Señor Jesús construye diferente a como construimos los humanos. El Señor Jesús construye con unos acabados espléndidos que no los da ningún delineante de arquitectura ni ningún arquitecto. Y el Señor Jesús construye, ¿sabe cómo? No sobre cimientos que había por ahí, sino demoliendo los que había. Y sobre ese nuevo cimiento es que sale esa nueva criatura que somos todos nosotros. Y la verdad es que cuando a uno le quitan la estabilidad, la actitud humana es tratar de agarrarse de lo primero que uno encuentra. Y entonces se sorprende uno como aquel hombre que decía, Señor, perdí mi puesto, perdí mi casa, perdí mi familia, perdí todo. Solo te tengo a ti. Ahí cabría la observación. ¿Y te parece poco? Increíble. Solo te tengo a ti. Y llegar uno a esa palabra, solo te tengo a ti, déjame decirte, hermano, que es una grandísima bendición. Y para mí, el solo te tengo a ti, en esta nueva etapa, me llegó hace 3 años. Trabajaba con como gerente general de una cadena hotelera internacional. Y yo le decía, estuve 2 años y medio con ellos, y yo le decía, Señor, pero esto es como volver otra vez. Yo pensaba que estaba fluctuando entre el mundo y el trabajo de la obra y eso. No, el Señor no tiene esquemas. Yo le decía, Señor, ¿tú por qué no haces como fulano de tal? Que lo sacaste y se fue de misionero, o lo sacaste y fundó una iglesia, pero que a mí me sacas y me metes, me sacas y me metes. No entiendo. Al fin, ¿cuál es el rol que tienes para mí? O en el mundo de la industria, de los negocios, el área financiera o en el área del evangelio, no entiendo. Me siento ambivalente. Y ahí sí, como el apóstol Pablo, sentí una vocecita que decía, bástate mi gracia, hermano. Por ahí hay que quedar quietos porque no entendía, pero ahora sí entiendo. Porque a través del quebrantamiento es cuando volteamos a mirar para arriba.
Si no hay quebrantamiento, hermano, tú sigues mirando a tu nivel, tú sigues mirando en tus fuerzas, posibilidades. La mente humana está programada como un computador. Bueno, si me sacan de este empleo, entonces yo ya tengo 3 solicitudes allá. Entonces, fuera de eso, a mi concuñado lo nombraron en la política y entonces yo puedo ir allá. Entonces, le paso 3 hojas de vida. Entonces, él me va a decir que es en la Procuraduría o en la Contraloría. Entonces, yo le voy a decir que en la Contraloría. Uno es así, cuando es todo lo contrario. Señor, gracias por dejarme quieto. Ahora es que necesito tu guía. Ahora es que estoy viendo tu amor porque me sacaste de allá con un propósito. La pregunta es, ¿cuál propósito? Y ahí empieza tu trabajo, hermano y querida hermana. Ahí empieza tu trabajo. Eso de oír la voz de Dios, eso no es, Señor, háblame hoy dentro de las próximas 48 horas. No, hay que estar de rodillas en tu sitio de oración, clamando que nos hable. Y hay muchas horas. Yo sí oía, me acuerdo de Luis Palao, que cuando vino aquí a Colombia, decía que los asistentes de él decían que Luis Palao pasaba entre 10 y 15 horas diarias arrodillado en la presencia de Dios. En esa época me parecía una locura, decía, ¿a qué horas trabaja? Y ahora digo, definitivamente, ese es el trabajo que tenemos que hacer nosotros y no el otro que hacíamos. Entre más tiempo estemos en la presencia de Dios, oiremos su voz, oiremos su plan para nosotros. Pero la tercera etapa, después del crecimiento, es el quebrantamiento. Y entonces hay personas que yo creo que ustedes lo han oído, hay personas que dicen, oiga, a mí me iba tan bien, pero me volví cristiano y todo el negocio se quebró. ¿Qué pasa? ¿No? Y eso no me pasaba antes. Y eso es muestra del amor de Dios, querido hermano, cuando sucede. Porque es la única forma de que tú rectifiques tu camino. Pero algunos de nosotros queremos pasar esa experiencia sin dolor. Ayer les compartía que, ¿qué sería de una mujer que está embarazada y tiene ya 9 meses cumplidos, pero que diga, no, yo quiero tener el bebé pero sin dolores de parto? Entonces ahora dirían ustedes, bueno, pues entonces cesárea. Pero estamos hablando de lo natural. Y lo natural no es la cesárea, lo natural es el parto normal, porque Dios diseñó, la señora tiene un trabajo de parto y el bebé sale. Pero en la vida diaria es igual. Señor, yo quiero que circuncides mi corazón, pero que no me duela. Pura anestesia, Señor, pon. Resulta que el sufrimiento, ¿por qué un Dios que nos ama permite el sufrimiento? He aquí una buena pregunta. ¿Por qué? Y eso es lo que quiero compartirles hoy. Es bíblico porque el Señor Jesucristo trajo 2 modelos. El caso de Job, un hombre recto, un corazón conforme a Dios, y todas las cosas que a ustedes les consta que le pasó. Pérdidas económicas porque los ganados se murieron, pérdidas familiares porque toda su familia se cayó el techo de la casa, murieron sus hijos, la salud se le puso en una forma, se le deterioró en una forma progresiva, sistemática y que casi podríamos decir que raya en lo dramático. ¿Qué me dice el Señor Jesús cuando vino? ¿Ustedes creen que el Señor Jesús cuando estaba en Getsemaní, en esa confrontación tan fuerte diciendo, Padre, si es tu voluntad, aleja de mí esta copa y sudar sangre? Déjenme decirles que eso es muy profundo y muy diciente de lo que él estaba viviendo en ese momento. Esa confrontación entre la carne y el espíritu. Entonces, son 2 noticias, una buena y una mala. La buena es que el sufrimiento es necesario tenerlo para cambiar nuestros corazones, pero que es un sufrimiento que es siempre para bendición. No importa por lo que tú estés pasando hoy, Él tiene cuidado de nosotros. Y la pregunta es, cuando estoy sufriendo, ¿dónde está el Señor? La respuesta es, ahí contigo está Él, sufriendo juntamente contigo, porque Él al que ama, disciplina. Y si no nos disciplinara, ¿cómo seríamos? Bastardos. Los que somos padres vemos la implicación de esto. ¿Qué sería de nosotros padres si vemos a nuestro hijo con una manguera aquí afuera rociando a todo el que pasa? Pues ustedes, que no son los padres, pasan y tratan de que no los mojen. Pero si es el padre,
va a tratar de corregirlo, le quita la manguera, de pronto le da su palmadita. Así es el Señor con nosotros. Él no nos va a permitir, a los que Él eligió con amor eterno, que ustedes hagan su propia voluntad, sino que Él quiere que ustedes hagan la voluntad de Dios. La voluntad de Dios tiene 3 ingredientes: buena, agradable y perfecta. Y si es buena, ¿cuál es el problema? Y si es agradable, ¿cuál es el problema? Pero si es perfecta, no hay problema. No existe problema. Entonces es importante eso en estos momentos, porque estamos pasando por una crisis económica sin precedentes, no ha tocado fondo, ya ajustaron la meta del Producto Interno Bruto del país, que estaba en el 2%, ahora ya la bajaron al 1,5%, y es posible que en 6 meses la bajen un poquito más. Tranquilos, no se preocupen, el Señor tiene control. Entonces es importante que tengamos claridad, y la claridad es la palabra de Dios. Ahorita en la alabanza, Wilson estaba cantando, quebrántame. Y si le decimos quebrántame, ¿por qué nos sorprendemos? Cuando Él nos quebranta, está mostrando su amor con nosotros y vamos a salir bien. Fíjese en el caso de Job, el resultado fue exitoso. ¿Cuál fue la expresión de Job? De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Fíjense que la diferencia entre ver y oír es sustancial, ¿o no? Sustancial. Ah, sí, mucha gente dice, sí, yo he oído de aquel Cristo, pero qué poca gente dice, yo lo he visto actuar en mi vida. Y déjame decirte que el que no lo ha visto actuar en su vida es porque no lo ha dejado actuar. Vamos a la palabra, Jeremías 8:26. Eso corrobora lo que cantaba Wilson. Nosotros somos barro en las manos del Señor. Y el barro tiene una connotación muy interesante. El barro es tomado de la tierra. Y el barro, el alfarero, le da forma. Pero los alfareros tienen una connotación también muy interesante. Los alfareros son perfeccionistas. Cuando un alfarero ve que hay una burbuja o que hay una imperfección en el vaso, ¿qué es lo que él hace? Lo rompe y vuelve a hacer otro vaso. En Jeremías 18 vamos a leer del 2 al 6. Levántate y vete a casa del alfarero, y allí te haré oír mis palabras. Y descendí a casa del alfarero, y he aquí que él hacía obra sobre una rueda. Perfecto paisaje, ¿no? El artista frente a su máquina. Y el vaso que él hacía de barro se quebró en la mano del alfarero, y tornó y lo hizo otro vaso, según que el alfarero pareció mejor hacerlo. Fíjense ustedes que aquí el criterio no es objetivo, es subjetivo. Algo objetivo es que depende y es inherente a un objeto, pero algo subjetivo es que el sujeto personaliza su punto de vista y ese es el que aplica. Cuando hablamos de gustos de las personas, estamos hablando de aspectos subjetivos. Cuando estamos viendo un objeto, tenemos que analizarlo. Entonces, eso es un concepto objetivo. Pero cuando algo es subjetivo es que cada uno de ustedes puede tener una percepción diferente. Y aquí el alfarero tiene la percepción completa sobre el vaso. Y solo el alfarero de alfareros, que es el Señor con nosotros que somos el barro, es el que pone las normas y contec. Las normas y contec. O sea, Él es el que dice cuál es el producto final. ¿Cuáles son las condiciones y los requerimientos para que pueda ser aceptado? Entonces, en el versículo 5 dice, vino a mí palabra del Señor diciendo, ¿por ventura no podré yo hacer de vosotros como este alfarero? Oh casa de Israel, dice el Señor, he aquí que como el barro en las manos del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. Impresionante, ¿no? Es profundo. Si a Él no le place nuestro corazón, Él va a desencajarnos para que lo pongamos en sintonía de su palabra y de su destino específico para nosotros. Fíjense que Job no fue el único que tuvo ese trato. Otro personaje muy interesante es el rey David. Y en el Salmo 22, si miramos, yo creo que lo que experimentaba el rey David ahí es lo que nosotros experimentamos muy frecuentemente. Salmo 22, dice así, Dios mío, ¿por qué me has dejado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salud y de las palabras de mi clamor? Dios mío,
Clamo de día y no oyes, y de noche y no puedo estar en silencio. Pesadillas, ¿no? A veces tenemos situaciones que a veces no entendemos, pero hermanos, buena noticia, Él tiene control de toda circunstancia que te esté ocurriendo en tu vida. Él tiene el control de todo cambio abrupto que se esté dando. Él tiene el control. Lo que pasa es que el quebrantamiento no produce bienestar. Y a veces el dolor es tan intenso que algunos tratan de perder la fe. Pero hay que entender dos cosas que son muy claras y diferentes. Hay una diferencia entre castigo y una diferencia entre disciplina. Son muy diferentes. Cuando Dios decide castigar a una persona, eso proviene de la ira de Dios y tiene como consecuencia la erradicación de la persona, la eliminación de una posición que se había logrado y hay cierto alejamiento. Pero en cambio, en la disciplina hay esperanza, porque Él va a poner todos los lineamientos sobre los cuales quiere que transitemos. Y hay otro elemento del cual no podemos desconocer, y es que Él va a darnos su fuerza, la fuerza de Él, no la nuestra. Porque cuando tenemos tribulación, a veces como que aplicamos ese dicho que al caído caerle. No, al caído nuevas fuerzas. Los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas. Y esto funciona, hermanos, a mí me ha funcionado, porque si no hubiera sido así, yo no estaría aquí, no estaría vivo, no estaría compartiéndoles hoy. Algún día tendré que contarles mi testimonio, pero una de las cosas impresionantes es que estoy viviendo horas extras. Y cuando uno ve que por misericordia de Dios está uno viviendo horas extras, uno aprovecha el día a día. Este es un nuevo día que el Señor me regala. Voy a aprovecharlo en la forma en que Él lo disponga. Y enfatizamos de que todo lo que podamos hacer por nuestros hermanos, lo tenemos que hacer, lo debemos hacer y nos debe causar deleite el hacerlo. En Job 42:2 también hay como una especie de decisión como lastimera, como de una actitud un poco triste de Job, pero que definitivamente es lo que nos da la esperanza a todos y cada uno de nosotros. Dice en Job 42:2, yo sé que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. Cuando uno tiene eso claro, ¿sabes cuál es la primera percepción que uno tiene? Libertad, tranquilidad, paz. Porque no hay nada que te ocurra a ti que no pase por el filtro de Dios. Con el Señor no hay coincidencias, no existen las coincidencias. Otra diferencia muy grande entre castigo y disciplina es que la disciplina proviene únicamente del amor de Dios. Y el resultado transforma tu vida, el resultado te proyecta en un nuevo crecimiento en tu vida y definitivamente desarrolla todas tus áreas. Y en Isaías 48:10 ahí cerquita, el Señor lo dice muy claramente a través del profeta. He aquí que te he purificado y no como a plata, te he escogido en horno de aflicción. Todo esto para que digan, no, es que pasa es que Enrique es un poco negativo. No, la aflicción es un paso a la bendición. No existe bendición si no pasamos por aflicción. Entonces la pregunta es, ¿a qué venimos en esta vida? ¿A sufrir o a disfrutar? La respuesta desde esta perspectiva es, vamos a sufrir un ratico para disfrutar con vida eterna. Cuando tú estés en cierto grado de estancamiento, no te preguntes por qué, pregúntate para qué el Señor te puso en esa condición. Y enseguida léete la palabra de Dios en Romanos 8:28. Cuando ya hemos tomado la decisión de vivir con el Señor Jesús, ya nosotros tenemos un tratamiento muy interesante. Porque cuando hemos recibido al Señor Jesús, en Romanos 8:28, dice que ya sabemos que a los que Dios aman, todas las cosas les ayudan a bien, a los que conforme a su propósito son llamados, y la nueva versión dice, a ser santos. Ustedes no escogieron a Dios, Dios los escogió a ustedes. Y cuando, déjame decirte, querido caballero, querida dama, cuando usted es escogido por Dios, Él va a llevar a cabo el plan con tu aprobación o sin tu aprobación. Lo que pasa es que con aprobación es como la anestesia, no se siente. Pero sin aprobación es como una operación de corazón abierto sin anestesia. Duele. Impresionante, ¿no?
tal vez suena dantesco, pero es doloroso. Pero resulta que el hombre tiene unos enemigos que evitan que toda y cada una de sus áreas vaya siendo entregada al Señor. El primer enemigo del hombre está dentro del hombre, es su ego. Ese ego es algo que yo les comentaba que nace con todos nosotros, pero que en la medida en que vamos madurando, el ego va cediendo. Pero las personas que nunca se dan cuenta que ese ego hay que erradicarlo son las que dan un extraño cambio en la mentalidad y en la cosmología de las cosas. Hay personas que aman las cosas y utilizan las personas. Aman las cosas y utilizan las personas, en vez de amar las personas y utilizar las cosas. Eso parece como muy profundo y filosófico, pero es la verdad. Hay adultos que tienen más juguetes que cuando eran niños. Yo he conocido varios, ustedes también. Algo tiene que morir para que comience la nueva vida. En Juan 12:24 vemos cómo el Señor habla del famoso trigo, el famoso grano, que si no cae en la tierra. Pero es que es bueno volverlo a leer porque muchas veces pasamos derecho. De cierto os digo, que si el grano que cae en la tierra no muriere, él solo queda, mas si muriere, mucho fruto dará. Hay que morir. ¿Morir a qué? Al viejo hombre, a la vieja naturaleza, e hidratarnos como bebés de la nueva naturaleza en Cristo. Es un proceso de erradicación y nueva siembra, que eso lo hace una máquina que se llama la combinada. Siembra y cosecha, siembra y cosecha. Los que saben del sector agropecuario, que yo soy el que menos sé, pero sé que importaban muchas máquinas de esas hace unos años cuando el agro no estaba tan postrado como ahora. Muy bien. ¿Cuál es el elemento que más nos dificulta, aparte del ego, lograr los objetivos de cualquiera de nuestras actividades? Sea usted un profesional, sea usted un estudiante, sea usted un comerciante. ¿Cuál es el problema? El afán. Resulta que el afán trae un elemento implícito, que es la codicia. Cuando tú sientes en tu corazón y en tu mente que existe algo más que hay que alcanzar fuera de Cristo Jesús, estás metiéndote en codicia. Cuando tú sientes que hay algo más que ganar diferente a Cristo Jesús, hay codicia. Cuando yo siento que ya tengo todos los electrodomésticos, tengo todas las facilidades, pero que ahora salió el DVD, tengo que comprar el DVD porque entonces ya el VHS es obsoleto. Cuando yo vivo en función de eso, hay codicia. No quiere decir que no lo vayan a comprar, ¿no? ¿Cuál es la médula del afán? La médula del afán es el egoísmo. ¿Cuál es el comportamiento de un niño cuando tiene deseos de algo? Tratar de que se lo satisfagan inmediatamente. Pues yo conozco niños de 40 y 50 años que si no les satisfacen les da pataleta. Y hay pataletas espirituales también, hermanos. La pregunta es, entonces, Enrique, ¿será malo que a mí me gusten las cosas de buena calidad? Porque es que yo he visto señoras que dicen, es que yo soy tan de buen gusto pero con tan poca plata. ¿No han oído eso? No, hermano, el problema no está en que te gusten las cosas de buena calidad. Ese no es el problema, porque el Señor Jesucristo, que te ofrece vida y vida en abundancia, incluye tu provisión y que tú satisfagas tus necesidades, mas no satisfacerá tus necedades. La pregunta es, Señor, no le digas qué es lo que tú deseas para tu vida, más bien pregúntale, Señor, ¿qué es lo que tú deseas para mi vida? Y ya iremos en otra dimensión. Mateo 6:31. Ahí el tan trajinado, 3 versículos muy trajinados de Mateo 6:31 al 33. Pero queremos ayudarle a Dios. Entonces, si en este momento no tengo provisión y si no tengo trabajo, entonces ¿dónde está? ¿Dónde está? Pon tu fe en acción, le dicen a uno. Pon tu fe en acción, muévete, sal. 250 hojas de vida. Cuando me dijeron acción, mandé 250 hojas de vida. Me volvieron como 10 a la casa, porque seguramente llegaron tarde. El aviso ya lo habían quitado. Pero déjeme decirles, tu provisión no depende de tu puesto, ni de tu jefe, ni de tu empresa, sino de tu Dios, hermano. No os acongojéis pues diciendo qué comeremos o qué beberemos o con qué nos cubriremos, porque los gentiles buscan todas estas cosas. Pero nuestro Padre Celestial sabe de qué todas estas cosas tenéis necesidad. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas.
Cuando a uno le dicen, esto es automático, hermano, busca primeramente el reino de Dios y no tendrás que estar luchando por el pan. Pero queremos ayudarle a Dios. Déjame decirte que somos muy osados. ¿Querer ayudarle a Dios? Él no necesita tu ayuda. Muy bien intencionada, pero muy equivocada. Dios sabe lo que tú necesitas y Él sabe la cantidad que tú necesitas. Ojo, la cantidad. Si Dios no te ha dado más de lo que te ha dado este mes, es porque tú no necesitas más. Entonces, Enrique, ¿será bueno establecer metas? Planeación, organización, dirección y control. No, no es malo fijar metas. Lo que es malo es no consultarle a Dios antes de fijarlas. He ahí la pequeña diferencia. Preguntemos siempre en oración, Señor, ¿qué es lo que deseas que yo haga? Quítame todo capricho, quítame toda necedad, toda pataleta espiritual, hidrátame con tu palabra. Segundo elemento que evita que Dios ponga en ti la semillita del crecimiento espiritual, la autosuficiencia. Solo una relación, el pensar que tú puedes algo. No, es que yo puedo. No, yo hago. Y yo tengo siempre un plan B o un C en caso de que me falle el A. No, tranquilos. Tremendo. Cuando yo siempre quise hacer mis planes, Él me los desbarató. Gloria a Dios. Porque el plan de Él es perfecto. El mío puede ser tan imperfecto que es muy a corto plazo. Y Él es muy buen planeador. Él planea a mediano y largo. Nosotros somos muy cortoplacistas. Ahora que nos hemos movido en el ramo de las inversiones, en Colombia todo el mundo quiere poner 10 millones de pesos hoy y tener 20 millones al otro día. Y en el ramo de las inversiones, por ejemplo, fíjense ustedes, no deja de haber un poquito de codicia. ¿Qué pasó en Wall Street el 11 de septiembre? ¿Qué pasa con las tasas de interés hoy en todo el mundo? Están para abajo. ¿Qué pasó con esa cantidad de personas que tuvieron esas quiebras tan monumentales? Las famosas torres a las que se refería Javier, que eran el símbolo del poderío, quedaron hechas añicos, porque en la presencia de Dios, Él es el único grande, el único que permanece, y es el mismo hoy, ayer y por los siglos. Muy bien, hermanos, yo creo que la idea era reflexionar un poquito sobre esto del quebrantamiento, por eso no se desanimen, si están siendo tratados, esa es muestra del amor de Dios. Nosotros no somos responsables por lo que nos venga, pero sí somos responsables por la actitud que asumamos. Ante un quebrantamiento, ante una situación eventual que nos suceda, que sea triste, dolorosa, hay dos actitudes posibles. O le damos gracias a Dios o empezamos a maldecir. No hay más. Bueno, hay gente que bendice un ratico y maldice el otro. Bueno, pero la idea es tratar de ser no tibios, sino calientes o fríos. Oremos. Padre, yo quiero darte gracias por este tiempo. Quiero alabar tu nombre, darte gracias por cada hogar aquí representado, por cada persona, Señor. Sabemos que tú tienes cuidado de nosotros. Sabemos que tú, Señor, eres poderoso y misericordioso. Y que esa soberanía tuya, Señor, está dirigida siempre con amor. Y que tú, Señor, vas a revelarnos quizás esta semana, hoy, cuando tú quieras, Señor, cuando a ti te plazca, los tiempos y las sazones son tuyos, Señor. ¿Cuál es tu plan maravilloso para nuestras vidas? Permítenos tener el nivel de contentamiento que tú has querido que tengamos, Señor. Te doy gracias porque tú no improvisas nada, Señor. Porque contigo no hay casualidades, Padre, sino que contigo vamos seguro, como decía el apóstol Pablo, a la suprema, dejando ciertamente lo que está atrás, a la suprema meta del llamamiento en Cristo Jesús. Gracias, Padre. Bendice ahora nuestro regreso a casa y gracias por poderte alabar, glorificar y apartar este tiempo para ti. En el nombre de Jesucristo. Amén. Sentí mucha alegría escuchar este mensaje, porque una cosa son los mensajes que uno puede diagramar o idear con notas muy extensas, y hay un tiempo, un lugar para eso, pero para mí la prueba de todo es el fluir del corazón. La persona que está bien de corazón puede fluir en el mensaje, en la palabra de Dios en cualquier momento, como dijo Pablo a Timoteo, en el tiempo y fuera del tiempo, cuando es el momento y cuando no es el momento, supuestamente. Y hay que sembrar así, hay que sembrar cuando es el momento
para nosotros. Y de pronto cuando no es el momento. Porque para nosotros cuando no es el momento, puede ser el momento para alguien. Yo pienso que hay muchos de ustedes aquí que van a resultar con mensaje, van a resultar con testimonio. Y el mensaje más fuerte y más convincente que podemos dar es el testimonio de lo que Dios está haciendo y lo que ha hecho Dios en nuestra vida. Y eso es lo que da mucha fuerza de convicción. Porque Enrique estaba compartiendo algo que no era solamente teoría, sino que era comprobado en la práctica de los tratos de Dios con él y con su familia.